Vamos a comenzar pues con la primera pregunta. ¿Qué son los hábitos orales? ¿No? Hábitos orales. Eh, Asociado siempre al tema de la motricidad orofacial, ¿no? Si bien es cierto, hagamos una pequeña introducción para tratar de enfocarnos directamente al tema y quiero empezar con un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la succión propiamente establecida, ¿no? Que es una Ujú. función relacionada directamente a las necesidades nutricionales fundamentales directamente para la vida. En este caso se inicia antes del nacimiento, ¿no? Como ya se han visto en ciertos videos en el cual el niño empieza a hacer una succión digital, por ejemplo, en la vida intrauterina, ¿no? Y está acompañada muchas veces del reflejo de búsqueda, ¿no? En ciertos estímulos en Claro. la región perioral, nivel de las mejillas, ¿no? Del recién nacido, en el cual va a ir provocando una cierta rotación de la cabeza en dirección al estímulo, ¿no? En cuanto se produce una consecuencia que es el de abrir la boca, ¿no? Y en ese sentido, al encontrar, por ejemplo, la mama, ¿no? O el dedo, o el objeto, o como el chupón, por ejemplo, no, no sé cómo le llaman allá al chupón, ¿no? El Sí, chupón. chupón. ¿No? Ujú. Entonces se produce una acción refleja, ¿no? Y después del cuarto mes de vida ya pasa a tener un control voluntario, que es muy importante. Esto puede ser ya clasificada como una succión nutritiva, ¿no? Que incluye directamente el amamantamiento materno, ¿no? Y otros alimentos, ¿no? Y una función no nutritiva cuando se refiere netamente a una succión de chupón o una succión de dedos, ¿no? Que es un hábito que a la larga se puede desencadenar en mal hábito también, ¿no? Dentro de la succión nutritiva, ¿no? Realizada por medio del amamantamiento materno, por ejemplo, es muy importante ello porque nos va a permitir tener ciertos nutrientes esenciales para el bebé y en esta tiene que estar una relación directa con el síndrome de muerte infantil súbita, ¿no? Entonces estas infecciones respiratorias, gastrointestinales, ¿no? Tal vez dolencias o enfermedades alérgicas, ¿no? Es un factor, ¿no? De menor riesgo de desenvolver algún cuadro de obesidad, diabetes, dolencias, en sí todos los factores relacionados al neonato, entonces la importancia de este cuadro de succión. Por otro lado, también tenemos otras alteraciones, ¿no? Por ejemplo, un niño neurológico que lastimosamente no puede tener esta. Entonces, es probable que tenga cualquier factor de esta comorbilidad, ¿no? Entonces, no Claro. solamente funcionales, ¿no? Ni de índole, en este caso, en la salud. ¿No? Tiene que ver también con el adecuado nivel de posicionamiento y favorecimiento de las estructuras, tanto de los labios, en el cual se va a estimular la función mandibular al hacer el movimiento de elevación y descenso, por ejemplo, ¿no? La lengua también es una posición adecuada, ¿no? En el cual va a estar establecida contra el paladar duro, ¿no? En cuanto se va a ir estimulando y se va a ir desarrollando un adecuado nivel del complejo cráneo facial. Entonces se dan cuenta la importancia de esta succión, ¿no? Y es más, a pesar de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Las tasas de duración del amamantamiento materno, ¿no? Muchas veces es muy relativa, ¿no? A nivel del mundo. Y esto hace que se pueda explicar prácticamente el establecimiento de algunos hábitos de succión, siempre y cuando ésta sea muy duradera, ¿no? Ya nos comenta Pereira, ¿no? Por ejemplo, en el año 2017, ¿no? La asociación directamente entre los dos hábitos orales deleterios y las estructuras y funciones del sistema estomatognático, en el cual menciona, por ejemplo, desde, ¿no? Desde muy pequeño, los niños con esta característica de ausencia o poco tiempo de amamantamiento materno, ¿no? Presentan mayor prevalencia de estos hábitos de succión, ¿no? Y un riesgo, obviamente, para futuras presentaciones en maloclusiones y un compromiso directamente en las funciones orofaciales, ¿no? Entonces, eso es más o menos una introducción. Ahora sí, vamos con la pregunta, ¿no? La primera que me hiciste, que vendría a ser, ¿qué son los hábitos orales? Sí. Cuando hablamos de hábitos orales, ya nos estamos entrando dentro de un tema muy importante que, yo sé de paso, a partir de los años 90 empezaron a tenerse ciertas
características, ¿no? En función a observar qué es lo que sucede, por ejemplo, con el uso permanente de algunos objetos, como por ejemplo la mamadera, ¿no? En este caso el chupón, la succión del dedo, etcétera. Pero lo que me gusta es, por ejemplo, y a partir del 2010 en adelante, por ejemplo, cito a Correa y Berretín, en el cual en el año 2015, en un estudio publicado por ellos, denominado terapia miofuncional orofacial, aplicada a un síndrome, por ejemplo, de aumento en la resistencia de vías aéreas superiores, en el cual nos va a mencionar de que estos hábitos orales son definidos como un acto neuromuscular con patrones de contracción muscular aprendidos, que es muy importante, y de naturaleza compleja, y algo muy importante también menciona que es de carácter de tipo inconsciente, ¿no? Directamente relacionado al sistema estomatoglossognático, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos trae referencia a esto? De que la etiología de estos hábitos, por ejemplo, el de succión, no puede ser clasificada muchas veces en características fisiológicas, emocionales y de comportamiento aprendido, ¿no? Que a veces no estamos en consideración de identificar como estos patrones, ¿no? Siendo muchas veces difícil la caracterización aislada de estos factores. Consecuentemente, tenemos que actuar como factores que muchas veces perjudican el crecimiento y el desarrollo óseo, no solamente óseo, ¿no? De las posiciones dentarias, la función respiratoria, el habla muchas veces, ¿no? Por la disposición de los dientes, en el cual tiene que producirse un adecuado nivel de pronunciación, por ejemplo, de los sonidos, ¿no? Y esto es un tema muy importante para el factor etiológico de las maloclusiones, ¿no? O de las oclusiones alteradas. Si bien es cierto, la severidad, ¿no? De estas alteraciones puede estar directamente relacionada ¿a qué? A 4 importantes índoles, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia, la duración, la intensidad del hábito y algunos factores genéticos que pueden estar relacionados con el tema. Genéticos, digo más o menos, por ejemplo, si hacemos la comparación entre la mamá que tiene, por ejemplo, una cara larga o dólico facial, ¿no? Y el papá de este niño que tiene los dientes grandes, ¿no? Consecuentemente una cara más braquifacial. Entonces, si hacemos la mezcla de estas dos estructuras, entonces vamos a identificar un niño con la cara larga y con dientes grandes. Consecuentemente, vamos a tener apiñamientos y otras alteraciones propias, ¿verdad? Entonces, dentro de la succión, por ejemplo, en forma prolongada, ahí menciono a Drogamasi, ¿no? Que en el año 2017 empezó a tratar de identificar una asociación directa entre la succión no nutritiva y las maloclusiones, ¿no? En el cual van a contribuir, ¿no? A que existe un mayor riesgo, por ejemplo, de este desarrollo de las maloclusiones, ¿no? Provocando muchas modificaciones, no solamente a nivel del arco dentario, sino también en los dientes, muchas veces influenciado por una presión ejercida, ¿no? Por los tejidos blandos, como cuáles, el labio, por ejemplo, la lengua, las mejillas, ¿no? Y esto es muy importante también porque en función al tamaño del arco, que obviamente va a estar reducida, nos va a llevar muchas veces a la formación de ciertas mordidas, como la mordida cruzada unilateral o la mordida cruzada posterior. También va a observarse, por ejemplo, una limitación en el desarrollo maxilar de origen vertical. Reduce muchas veces la reducción de la sobremordida, ¿no? Que favorece a la formación de una mordida abierta anterior. En general, puede existir también cuadros de sobresaliencia, ¿no? Causar vestibularizaciones de los incisivos superiores, diastemas, ¿no? Que es la separación de los dientes, una impactación directa de los dientes, característica, por ejemplo, la ausencia en el selle de los labios o la falta de compatibilidad de cierre labial, ¿no? La lengua con un posicionamiento disminuido, ¿no? Muchas veces protraída y con una mayor movilidad en su dorso. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la importancia que tiene, ¿no? Este factor relacionado a los malos hábitos orales. Sí.